Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de una pregunta clave en los tiempos que corren hoy en día. ¿Afecta igual el cortisol a hombres y mujeres? Durante años, el cortisol ha sido presentado como la hormona del estrés, casi como un villano bioquímico al que hay que combatir a toda costa. En redes sociales abundan mensajes que prometen bajar el cortisol para dormir mejor, perder grasa, equilibrar las hormonas o vivir con más calma. En muchos casos, el cortisol aparece como el culpable silencioso de todos los males modernos. Pero hay una pregunta clave que rara vez se aborda con el rigor necesario. ¿El cortisol actúa igual en hombres y mujeres? La respuesta corta es no. La larga y realmente interesante es que el cortisol interactúa de forma distinta con el cuerpo masculino y femenino, influido por las hormonas sexuales, el ciclo menstrual, la edad, el estilo de vida y también el contexto social. Entender estas diferencias ayuda a explicar por qué el estrés no se vive igual, por qué algunas recomendaciones funcionan para unos y no para otras, y por qué ciertos discursos virales simplifican en exceso una realidad biológica y psicológica mucho más compleja. Ahora ampliamos más, pero además está el factor de los suplementos. Lo hacemos solo desde un punto de vista científico. Hemos dejado enlaces informativos en la descripción para quien quiera ampliar información sobre ellos. Pero empecemos por el principio. Una aclaración importante. El cortisol no es el enemigo. Antes de entrar en diferencias entre sexos, conviene desmontar un mito fundamental. El cortisol no es una hormona mala, de hecho es absolutamente esencial para la vida. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales y cumple funciones clave: regular el metabolismo, la presión arterial, la respuesta inflamatoria, el sistema inmunológico y el nivel de glucosa en sangre. También nos ayuda a movilizar energía cuando la necesitamos y a responder ante situaciones de peligro o exigencia. Cada mañana, el cuerpo experimenta el llamado pico de cortisol matutino, una subida natural que nos ayuda a despertarnos, concentrarnos y ponernos en marcha. Sin cortisol, simplemente no podríamos levantarnos de la cama ni adaptarnos al entorno. El problema no es el cortisol en sí, sino su activación crónica y desregulada, algo cada vez más frecuente en sociedades sometidas a estrés constante, falta de descanso, sobreestimulación y presión psicológica continuada. ¿Produce el cuerpo la misma cantidad de cortisol en hombres y mujeres? A nivel general, los estudios muestran que hombres y mujeres pueden producir cantidades similares de cortisol. No existe una diferencia radical en la producción basal de esta hormona. Sin embargo, donde aparecen las diferencias es en cómo se regula, cuánto tiempo permanece elevada y cómo responde el organismo a su acción. Investigaciones publicadas en revistas como el Journal of Clinical Endocrinology indican que los hombres tienden a mostrar picos de cortisol más marcados ante estresores agudos y puntuales, como competiciones, retos físicos o situaciones de evaluación, y las mujeres suelen presentar respuestas más prolongadas al estrés, especialmente ante estresores emocionales, sociales o relacionales. No se trata tanto de más o menos cortisol, sino de diferencias en el patrón temporal, la duración de la respuesta y el tipo de estímulo que la activa. El papel clave de las hormonas sexuales. Aquí se encuentra uno de los puntos centrales para entender las diferencias. En las mujeres, el cortisol interactúa de forma directa con los estrógenos y la progesterona, cuyas concentraciones fluctúan a lo largo del ciclo menstrual. Estas fluctuaciones hacen que la respuesta al estrés no sea uniforme durante todo el mes. Diversos estudios han observado que, durante la fase folicular, la primera mitad del ciclo, la respuesta al estrés puede ser más estable y mejor tolerada. Durante la fase lútea, la segunda mitad, algunas mujeres muestran mayor sensibilidad al cortisol, con más fatiga, irritabilidad, antojos, dificultad para dormir o sensación de sobrecarga emocional. Esto ayuda a explicar por qué el estrés se siente diferente según el momento del ciclo, algo que durante décadas fue ignorado en la investigación biomédica, en gran parte porque muchos estudios excluían a mujeres para evitar esta variabilidad. En los hombres, la testosterona parece tener un efecto modulador distinto. Algunos estudios sugieren que niveles más altos de testosterona pueden amortiguar parcialmente la respuesta al cortisol, especialmente en situaciones competitivas o de desafío. Sin embargo,
Cuando el estrés se vuelve crónico, el cortisol elevado puede reducir los niveles de testosterona, generando un círculo vicioso que afecta a la energía, la motivación, el estado de ánimo y la masa muscular. Otro aspecto clave es el tipo de estrés al que se enfrenta cada persona. Experimentos clásicos como el Trier Social Stress Test han mostrado que los hombres responden con mayor aumento de cortisol ante desafíos de rendimiento, evaluación pública o competencia directa, y que las mujeres tienden a responder más intensamente a estresores relacionales, emocionales o vinculados al cuidado y la responsabilidad social. Los investigadores insisten en que esto no es solo biología, también refleja roles sociales, expectativas culturales, aprendizaje y contexto, factores que influyen en cómo se percibe y se procesa el estrés. ¿Por qué en redes se dice que el cortisol engorda más a las mujeres? Lo hemos visto todos, es una constante en redes sociales. En los últimos años se ha viralizado la idea de que el cortisol provoca aumento de grasa abdominal, especialmente en mujeres. Como ocurre a menudo, la afirmación parte de una base real, pero se simplifica en exceso. La evidencia científica indica que el cortisol favorece al almacenamiento de grasa visceral en ambos sexos y que las mujeres, debido a la interacción con estrógenos y a una mayor sensibilidad del tejido adiposo en ciertas etapas vitales, como la perimenopausia, pueden experimentar cambios más visibles. Aún así, no se trata de una condena biológica. Factores como el sueño, la calidad de la alimentación, el apoyo social, la actividad física y el contexto vital influyen mucho más que el cortisol aislado. En este punto conviene mencionar los suplementos. En redes se habla mucho de adaptógenos, magnesio o extractos naturales para ayudar al cuerpo a manejar mejor el estrés. La evidencia científica muestra que algunos de estos compuestos pueden apoyar la regulación del eje del estrés siempre como complemento y no como solución mágica. En nuestro caso, en la bio dejamos el enlace a uno de estos suplementos naturales que usamos y recomendamos, no porque haga milagros, sino porque bien integrado en hábitos reales puede sumar. Y si decides adquirirlo desde ahí, desde el enlace de la bio, además estás apoyando directamente a Ciencia y Saber y ayudándonos a seguir publicando más episodios diarios como el de hoy. Cortisol, ansiedad y depresión. ¿Hay diferencias? La investigación en salud mental ha encontrado diferencias relevantes. Las mujeres presentan tasas más altas de trastornos de ansiedad y depresión. Algunos estudios sugieren una mayor reactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal en mujeres vulnerables al estrés prolongado. Sin embargo, los investigadores subrayan que esto no implica debilidad biológica. Se trata de una interacción compleja entre hormonas, cerebro, experiencias vitales y contexto social. No existe un consenso absoluto sobre todos los mecanismos. Durante décadas, muchos estudios se realizaron solo en hombres para evitar la variabilidad del ciclo menstrual, lo que ha dejado lagunas importantes en el conocimiento. Hoy, la ciencia reconoce cada vez más que no se puede hablar del cortisol sin hablar de sexo, género y contexto. Lo que funciona para reducir el estrés en hombres no siempre funciona igual en mujeres y viceversa. Entonces, ¿afecta igual o no afecta? La respuesta honesta es clara, no afecta exactamente igual, pero afecta de forma distinta según hormonas, tipo de estrés, etapa vital y contexto. El cortisol no entiende de memes ni de soluciones rápidas. Es una hormona compleja, adaptativa y profundamente ligada a cómo vivimos, dormimos, trabajamos y nos relacionamos. Entender que hombres y mujeres no responden igual al estrés no debería servir para dividir, sino para personalizar mejor la salud, el entrenamiento, el descanso y el autocuidado. Quizá el verdadero avance no sea bajar el cortisol, sino aprender a escuchar mejor cómo responde cada cuerpo al estrés y abandonar, de una vez, las recetas universales para problemas que nunca lo han sido. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.